Estamos de nuevo. Tuvimos que cortar ahí, nos andaba medio mal. ¿Está? Soluciones. Bueno, arrancó ya el segundo tiempo. Ahora va a ser más difícil igual ver a los jugadores de River. Voy a tener más de cerca a los asturianos. Buena salida esta, la de River. Alguien que me pueda confirmar, por favor, si se escucha bien, si se ve bien. Tuvimos que cortar porque nos andaba medio trabado. Pero ya estamos, Asturiano con una variante en el cuarteto, en el cuarteto inicial, en lugar de Pepo, ahora Tincho Fernández para ocupar ese rol de pivot. En River, Caviglia, Legal. Y no veo a los otros dos. Ya se lo voy a completar. Asturiano tratando de salir de esa presión. Se animaba a Testón, que encontraba en la entrelínea a Lozano. Le tiran de atrás. Le queda a Gianluca Legal, que gira para un lado, al otro. Busca con Leixner, Caviglia, Legal y Fana. El cuarteto de River. De Blas, Benvenuto, Lozano, Fernández. El de Asturiano, y de Blas ya jugando con Benvenuto buscando con Lozano, que para de pecho y no puede controlar. Caviglia sí, anticipaba de Blas, que la pelota le hace cualquier giro para todos lados, pero pone el cuerpo el chino ante la doble marca, gira, logra salir, se le traba ahí la pelota, recupera Caviglia. Bueno, fue bueno igual el intento de Blas, que la luchó hasta el final, y Legal ahí proponiendo el mano a mano, de cachetada, trataba de saltear con Fana, y lo va a hacer Leixner, el lateral que ya jugó para Caviglia, que buscaba para Fana, le queda a Lozano que va a buscar arco. Buena el intento de Lozano, que se lamenta. Llegaba Tincho y llegaba el chino que le dice dale que sí. Fue bueno el intento, Tincho que le decía que sí, se ofuscaba Lozano. Fue bueno el intento ya en esa zona. Hay que buscar la definición y ya sale River de esa presión, conecta con Gianluca Legal, que va a llegar al segundo palo. Bueno, Legal, que de mitad de cancha para adelante hace lo que quiere. Recién arrancado este segundo tiempo, minuto y medio recién, 18:33. Paciencia ahora en ambos equipos. Resta todavía muchísimo partido. Bueno, ahí se equivocaba de Blas en la salida, la pelota que le queda a Fana. Fana que propone mano a mano sobre Benvenuto, que lo acompaña. Fana que juega para Caviglia, con la balanza sale hacia el otro lado, juega una vez más para Fana. Fana que conecta con Gianluca Legal. Llegaba bien Lozano para trabar la pelota esa en entrelínea, recuperaba Fana, Tincho intentaba tirar un caño. No llegaba Lozano a defender, ahora quedó mal parado Asturiano. Tincho contra Gianluca Legal, le bloquea el disparo, se lo festeja. La confianza que necesita Fernández hoy debutando en Asturiano, luego de mucho tiempo, de muchas lesiones, de mucho tiempo de recuperación, sumando minutos y ahí subiendo la presión. Caviglia que conectaba con Legal, que no podía girar. Era para Asturiano esa pelota, marcan para River los jueces, 17:51. Y Leixner que ya jugaba para Caviglia, y Caviglia para Fana. Fana una vez más para Caviglia, le va a venir a Legal, no, para Fana una vez más, ahí estaba atento presionando Lozano, no la puede cortar, le queda a Legal, perfecto, se tira Legal, bien los árbitros, le habla al chino, perfecto ahí lo de los árbitros, seguramente de Blas diciéndole que no, esas cosas no se hacen, pero bueno, sigue siendo parte de lo legal. Ahí presionaba bien los jugadores asturianos, a Benvenuto que le llegan, le tienen que avisar, Legal que le tiraba la pata desde atrás. Bueno, los árbitros frenando, le van a hablar a Legal. Hablando mucho el primer juez, como les decía, paciencia tuvieron en el primer tiempo, esperemos que no sea tanta paciencia ahora en el segundo tiempo. Asturiano ya con un cambio de cuarteto, volvieron a ingresar Vega, Fiumara, Pichi y Musto cambiando con Fernández en la rotación del primero al segundo cuarteto, y ya lo va a hacer Fede, ese lateral, jugando para Fon para Santino, la tiene Pichi que de cachetada trataba de buscarlo a Pepo, era bueno, el intento estaba más cerrado, Pepo no tan en el córner, se pierde por línea de fondo la pelota, es el saque de arco para Javi López que busca con Legal, lo anticipa bien Fon, que trata de sacar la contra, tiraba ahí una bicicletita
y la hace rebotar en Gianluca, el 10 de River. Y ya va a ser el lateral, Fon, que juega para Pepo, que trata de ganar la posición, y van con los brazos los dos jugadores, tanto Musto como el 7 Paredes, que propone ahí el mano a mano sobre Fon. Hubo cambio de cuarteto también en River, ahí les voy diciendo, Pucheta es el que tiene esa pelota, trataba de jugar con Paredes, y lo que les decía, en el primer tiempo la clave va a ser la presión. River que sabe jugar muy bien con la pelota en campo rival, y Asturiano que sabe presionar muy bien sobre la salida del equipo en campo rival, así que probablemente ahí esté la llave del error. Fon jugando para Fede, Fede que buscaba arco directo, rebotaba en un jugador de River que no llegaba a ver quién, se ensuciaba la pelota, atrás Pichi, desde el piso Gianluca Legal, llegaba Fede, bueno, Legal que no llega a ver qué pasó, me perdí con la pelota, escuché el reclamo, y bueno, Testón ya jugando con Fimara buscando directo con Pepo, recuperaba Paredes, Pucheta, ahí se ensucia en la banda, lo marcan entre Pepo y Fon. Bueno, interesante estos primeros 4 minutos de esta segunda etapa, ya el acelerador pisado al fondo en este pasaje por parte de Asturiano, y River manteniendo la intensidad que lo caracteriza en la salida. Ahí lograban conectar con Caruso, seguía Santino su marca, no podía, bueno, parece que había tocado en algún jugador, sigue la presión de Asturiano sobre la salida de River, no lograba salir ahí con la paralela de cachetada, la conexión entre Pucheta y Romero, no me acuerdo si podía o no podía Javi López volver a tocar esa pelota, y Santino que ya juega para Fede, que propone el mano a mano y lo consigue, engancha hacia el medio, lo anticipa el 8 Pucheta, 5 meter falta, Fede, perfecto, Fede, manteniendo la intensidad, pero no la agresividad. El duelo ahí entre Paredes y Musto, entre último y punta, bueno, a Fede que le picaba un poco antes la pelota, ahí va a hablar el juez, bueno, intentaba, porque Pepo rápido fue para el banco de suplentes, bicho Pepo que sabía que se venía la advertencia del árbitro, tanto para Paredes como para él, y ya otro cambio de cuarteto en Asturiano que tiene que tratar de evitar eso en la salida de River, el salteo que es el que hunde la defensa. Ahí la tiene Caruso que propone mano a mano, buena la respuesta, muy buena la respuesta de Testón, inclinado al segundo palo, dejando el pie en el primero. Dale. Lo que les decía, la única clave que está encontrando River para esa salida de presión son o las dualidades con la entrelínea o la paralela, o los salteos, que son los que hacen que hunda la defensa de Asturiano, porque reestructura con la transformación del rival que saltea, y son esos los caminos que está encontrando River para llevar a su propio campo a Asturiano, que ahí tiene que salir rápido, porque River maneja bien la pelota en campo rival, encontrando sobre todo ahí las entrelíneas y proponiendo el mano a mano. Ahí recuperaba Marani y la pelota le queda a Tincho Solza. Bueno, Pucheta que no lo dejaba seguir a Marani, que se gana la amarilla. Ahí indicaba el juez a la mesa del tercero la amarilla. Vi un 3, así que no habrá sido para Pucheta, sino para Romero. La amarilla para Romero, para el 3, me confundí yo. Presbicia, astigmatismo, ya lo saben, se complica. Y sobre todo la falta de luz. Lo hace Benvenuto para moverla, no, Benvenuto que se la deja al zurdo Coqui, que juega para Benvenuto. Tenía que llegar ahí con el corte Coqui, podía volver a recibir. Rebotaban para Testón, y Testón que busca con Benvenuto que logra girar, gana el lateral, perfecto, reclamaban mano los jugadores de River. No la veía el árbitro que estaba ahí cerca de la posesión de la pelota. Vuelve el cuarteto que todavía estaba en campo, a lo que hace Asturiano, poner jugadores para trabajar las pelotas paradas en ataque y después mantener la rotación de los tres cuartetos. Juanchi que se la pisa a Coqui que engancha hacia el medio, trataba de conectar con Tincho, finalizaba rápido Marani, rebotaba en Caruso. Va a ser córner para Asturiano en los pies de Coqui, 14-36. Marca del tablero, River 4, Asturiano 2 en esta última fecha de la zona campeonato.
Coqui que la mete para Zoysa, rebota en Paredes, es otro córner para Asturiano. De nuevo lo va a hacer Coqui. Coqui que se la deja a Juanchi. Juanchi que busca punta y la pelota se pierde cerca por el palo derecho defendido por Javi López, que igual llegaba abajo a esa pelota, pero fue buena la finalización ahora del 4 de Verdún, que le clavó la uña a esa pelota. Hacía el esfuerzo Checheo Romero por llegar, se le iba larga esa pelota a pesar de su velocidad, lo acompañaba igual Marani, duelo de velocistas entre el 11 asturiano y el 3 millonario, y Marani que ya jugaba para Juanchi. Coqui que tira ese sombrerito de primera, hermoso, lo habíamos dicho, lo intentó en el primer tiempo, lo había intentado Marani también, no sé cómo le llegó la pelota a Testón, y ahí generaban la dualidad entre Marani y Zoysa, había salido muy bien esa pisadita. Le dicen que no a Marani, bueno, lo están retando a Marani por apurar un lateral, es insólito. Pero debería seguir siendo igual para Asturiano el lateral. Bueno, los árbitros que hablan. Si el árbitro le está diciendo a los jugadores que no apuren más los laterales, es insólito. Pero bueno, no puedo ver qué es lo que le está diciendo el juez a nuestro capitán. Espero que no sea eso, porque si es eso es insólito. El jugador puede apurar todo el lateral que quiera, no tiene que recibir orden. Lo hacen los jugadores de Asturiano para provocar una amarilla, eso es verdad. Pero también lo pueden apurar. Si va a dar lateral para River. No, el lateral obviamente es para Asturiano, como tiene que ser. No se de vuelta. Se repite, perfecto, se repite. Pero bueno, nos quedaremos con la duda de la charla entre el juez y nuestro capitán. Juanchi, que se la deja a Coqui. Coqui busca arco, la agarró muy abajo. La salida es ahora para River en 13:57 por jugar, todavía una eternidad aquí en el barrio de Villarreal, en la cancha de Jorge Newbery. Ahí recupera la posesión Juanchi, que saca la contra, va a jugar para Tincho, Tincho que busca arco. Estaba solo Coqui en el segundo palo. La pelota se pierde sin peligro para el arco defendido por Javi López, pero está bien Asturiano con la presión, generando los errores de River. Y ahí, con los viajes de la pelota, empieza a subir. Caviglia que recibe esa pelota, va a conectar con Gianluca Real. Estaba atento Marani para evitar esa progresión. Como les decía, está fino Asturiano en la presión. Tiene que tratar de ajustar la defensa, que también salió en cancha de Nueva Estrella en aquella primera fecha en propio campo. Bueno, Zoysa que juega para Coqui. Le llegaba a Fana, se resbalaba a Coqui y lo pateaba sin querer ahí al 6 de River. A Fana, lo que les decía, tiene que tratar de ajustar a Asturiano la defensa en la zona baja de su campo, algo que hizo muy bien en aquel partido del primer campeonato en cancha de Nueva Estrella, es lo que hoy tiene que tratar de ajustar. Bueno, la pelota que casi que le llega a Gianluca Legal, estaba atento Testón, que no encontró apoyo en el saque sobre la banda. El lateral es para River, que no tiene ningún tipo de apuro. Lo va a hacer Caviglia, Legal, Vidal y Fana, el cuarteto en cancha de River. Lozano, Zoysa, Benvenuto y De Blas. Ahí la recibe Zoysa, que postea y puede rebotar con Testón. No, sale perfecto hacia adentro. Ahora sí, Benvenuto que rebota para Testón, y Testón buscando al córner. Ni con Zoysa ni con Lozano. Tincho que deja el campo de juego y le cede su espacio a su tocayo, al otro Tincho, a Fernández, que entra a ocupar su rol de pivot. Entonces Fernández, Lozano, Benvenuto y De Blas. Ahí River conectando con Javi López, hundiendo la presión, lo que les decía, del 5-4. Vidal que intentaba tirar un caño, no estaba atento Tincho. El chino que apura a todos los laterales, ahí se ensuciaba la pelota y le quedaba a Legal, que va a dar vuelta y patear. No tocaba ningún jugador de Asturiano. Bueno, es algo que a lo que no está acostumbrado Tincho Fernández, que hoy está debutando para Asturiano, que es la intención del chino de jugar rápido todos los laterales. Bueno, ahí la bajaba de pecho y se la dejaba a Benvenuto para buscar el disparo. Fue buena la respuesta de Javi López.
lo que les decía, un Facundo de Blas que apura a todos los laterales y los jugadores que lo acompañen tienen que estar atentos a eso. Se desentendía Tincho de esa jugada, no pasa nada. Sigue el partido, fue buena. Ahora la de Lozano con el despegue se hacía el lugar para ese disparo directo sobre la marca de Pucheta, si no me equivoco. No, de Pucheta no, de Fana. Y Javi López, que ahora juega para Fana, le llegaba bien Lozano, intentaba un taco, Fana no conectaba con nadie. Parecía haber tocado, sí, toca en Nico Lozano. Le piden más altura a Tincho Fernández. Eso es lo que hay que tratar de encontrar. Y lo mismo que hace River, lo hace Asturiano también sobre la presión. Poner a Testón. River esperando igual. Benvenuto usando el toque que tiene el arquero. Testón que juega con Lozano que aguanta y rebota para el chino, que va para adentro, trata de salir para afuera, lo defiende Vidal. Igual es lateral para Asturiano. En 10 metros de campo de River, 11:55 por jugar. Lozano que se la deja al chino que la mete de cucharita para Tincho Fernández, ensucia la pelota, la va a recuperar Leal. No llega Gianluca a hacer el esfuerzo. Va a seguir siendo la posesión para Asturiano en los pies de Lozano, ese lateral que ya juega con el capitán, con Benvenuto, y Benvenuto sobre el chino, proponiendo el mano a mano sobre Vidal. Había ahí posteo en entrelínea por parte del pivot para jugar esa dualidad. El chino jugando con Benvenuto con el chino. No le salía bien esa A de Blas para tratar de conectar lejana esa pared con Lozano. Rotación larga de ambos cuartetos en este pasaje del partido. Apenas 8 minutos 30 han pasado de esta segunda etapa. Bueno, los jueces que se quedaron viendo lo que estaban haciendo en el banco de suplentes, los jugadores de River. Gianluca Leal que juega con Fana que hace el esfuerzo. No llega, fue bueno lo de Lozano arriesgando yendo al piso. Quedaba húmedo ahí. Y el chino jugando con Benvenuto, bueno, le va a quedar esa pelota a Gianluca Leal. Y fue buena la respuesta entre Benvenuto y Testón. ¿Qué hace, viejo? Bueno, le van a sumar una falta ahí a Asturiano que tuvo que corregir. Es la primera recién para Asturiano en 11-11 que restan por jugar. Bueno, a defender esta pelota. Alonso, Caviglia, Pucheta y Legal, si no me equivoco. El cuarteto millonario para trabajar esta pelota parada. Lozano, Verdún, Fon y Benvenuto para defenderla. Buena la respuesta de Testón, explotaron las dos palmas del 1 asturiano. Y ahora River, que va a tomar su tiempo. ¡Dale, viejo! Lozano haciéndole notar eso, ahí sí le empiezan a contar los segundos. Caviglia que juega con Legal. Perfecto, ven eso. Los jueces, era mal sacado de Caviglia. Era mal sacado de Caviglia, el saque de arco para Asturiano en las manos de Testón. Todavía en campo, cambio de cuarteto, perdón. Fon, Fede, Santino y Pepo. La pelota la tiene Legal, que engancha hacia el medio, sale para afuera, lo acompañaban entre Pepo y Fon. El árbitro estaba cerca para marcar que era córner. Rápido, atento Santino para acomodarlo a Fon, me encanta. Esos detalles me encantan. Entre uno de los más chiquitos, el más chiquito del plantel, con uno de los más experimentados. Alonso que hacía caer el reboque de la pared aquí con Jorge Newbery. Se pierde alta esa pelota, sin peligro para los tres palos, defendido por Testón. Victoria parcial de River, 4-2 en esta última zona, en este último partido, perdón, de esta zona campeonato. Ambos equipos clasificados a playoff. Restan esta última fecha para terminar los cruces
en la instancia de playoff que se viene ya este fin de semana, si no me equivoco, a partir de cuartos de final, al mejor de 3 partidos. Vuelven las localías, el equipo que mejor haya quedado en el campeonato es el que arranca de local y define de local si hay caso del tercer partido. Tiene que haber sí o sí un ganador, en caso de empates hay penales. Suma su segunda falta River, como les decía, última fecha que determina los cruces de estos playoffs. Era más adelante la falta, es lo que dice Valvidares, el DT asturiano. Bueno, la marcó ahí el juez. Vamos a ver cómo la labura Asturiano, que vuelve a cambiar el cuarteto para mover esa pelota. Frenate enseguida, llego a escuchar la palabra de Valvidares, que laboratorio de Valvidares, maneja todos los tiros libres en ataque. En este lado favorable también para la posición de los zurdos, de los derechos, perdón, Asturiano girando, la pelota que le llegaba a Coqui. No llegué a ver ahí, la verdad, bien. Es córner para Asturiano. Coqui que lo hacía y rebotaba en Gutiérrez. Hay otro córner más. Me lo voy a imaginar que lo está haciendo Coqui. Era bueno el despegue de Juanchi sobre la marca de Alonso. Era otro córner. Bueno, los jueces marcan saque de arco. Bueno, se queja todo el banco de Asturiano sobre la salida de River, la presión de Asturiano. La pelota la mueve Leichner que rebota con Alonso. Alonso con Caruso y Alonso. La mueve River, presiona Asturiano. Recibe Leichner sobre Caruso. Alonso. Ahí estaba atento Testón. Perfecto, Testón siendo un eslabón más de la presión de Asturiano. Lejos de su línea. 9:57, todavía resta muchísimo tiempo. Ha pasado recién la primera mitad de esta segunda parte aquí en el barrio de Villarreal, en la cancha de Jorge Newbery, cancha habitual para ambos equipos. Una de las tan solo 3, si no cuento mal, sedes en las que ha jugado Asturiano. Ahí sube la presión sobre la salida. Estaba atento Fon para cortar la búsqueda de Caruso por paralela. Y ahora sobre la salida una vez más la presión de Asturiano, provocando el error. Era Alonso en este caso que no conectaba con Caruso, y va a tener Asturiano un lateral en 10 metros de campo de River. Juanchi que se la deja a Fon que va a tener que acomodar. Y juega con Testón. Testón que avanza y puede buscar arco desde ahí Testón, Perfecto, Testón que no tenía pase. Finaliza sin peligro para el arco defendido por el experimentado Javi López. Con confianza le dicen desde el banco. Y Javi López que ya la baja con Leichner. Leichner encontrándolo a Caruso. Y sobre Alonso es la presión. No se entendían entre Pichi y Fiumara. Ahí hunde la presión. Corrige Pepo sobre Alonso. Llega bien Fon para la salida. La tiene Alonso que se le escapa lejos. Perfecta la presión de Asturiano, es lo que les digo, generando el error en la salida rival. Y ahora un lateral sobre el propio campo que es propicio para una presión del equipo rival. Y ya Alonso haciendo eso. Testón buscando al córner. Se le pierde muy alta esa pelota a Pepo. Bien buscada igual por parte de nuestro uno de Testón, que algunos movimientos habla ahí con su primera línea con Fon. Y sobre la presión de la salida de River, Asturiano. Alonso que busca con Caruso. Caruso que le ganaba la posesión a Fon. Pepo haciendo el esfuerzo con el cuerpo. Llegaba bien Fon. Empuja el banco de suplentes. Empieza a empujar de nuevo una vez más la tribuna. Va a ser lateral para River y hay cambio de cuarteto en ambos equipos que se preparan. Alonso. Leichner. Le ganan la espalda a Pepo. Se ensucian entre Alonso y Caruso y hay cambio de cuarteto. Ahora sí, Fon que la tiene que dejar y salir bien. Fon, por favor. Perfecto, Fon pasando por delante de la pelota. Marani, Verdún, Cantarela y Zoiza. Ahí juegan la dualidad entre Marani y Zoiza. Estaba atento, no llego a ver el número, del 16, Gutiérrez. Juanchi que le ponía la cucharita perfecta a Cantarela. Estaba atento Gutiérrez para llegar al cierre. Gutiérrez, Caruso, Alonso todavía en campo.
Y me falta Leichner todavía en campo. Leichner jugando para Alonso. Alonso una vez más para Leichner y buscando lejos a Caruso. Atento Testón, 8-13, 8-12, 8-11 del tiempo. Tincho Zoiza que ingresaba al eje para sacar una cucharita hacia afuera, salir para su lado más fuerte. No podía, sin embargo, concretarlo. Laterales para River. Caviglia ya completó el cambio de cuarteto. Caviglia buscando para Caruso. Lo acompañaba Juanchi, ganaba el lateral. El chino alentando a los compañeros de afuera. Vamos nosotros. Los que les digo, el empuje de los que estén afuera es fundamental para los que estén adentro. Juanchi haciéndose lateral. Tiene que pedir ahí la distancia. La verdad es que no llego a ver desde acá, 7:56. El tiempo que le resta al partido aquí en Jorge Newbery. Todavía no ha habido goles en esta segunda etapa. Juanchi que busca, explota la pelota en el pecho de Caruso. No veo quién lo hace, me imagino que Coqui, sí, Coqui haciendo ese lateral. Jugando rápido para Marani. Marani que va a proponer el mano a mano, se le escapa la pelota, la pierde de vista. Poniendo sus ojos sobre Fana, sobre su rival. Fana es quien va a hacer ese lateral y Fana ya jugando para Javi López. Javi López buscándolo a Gianluca Legal. Cortesía de Javi López para su colega en el puesto. Y la presión de Legal sobre Juanchi, sobre Verdún, que surte efecto. Ahí lo anticipa bien Verdún, le quedaba igual a Legal, se lamenta a Juanchi, que igual fue buena su intención ahí en el anticipo. Marani que conecta con Zoiza. Zoiza que limpia, juega para Marani. Marani que puede buscar arco directo. Marani que busca arco, buena respuesta de Javi López. Están laburando muy bien las dualidades entre Marani y Zoiza. Juanchi defendiendo a Gianluca Legal, le va a poner el cuerpo evitando que salga de esa pelota. Es bueno el trabajo de Verdún en su rol de último jugador, usa muy bien su cuerpo. Tiene a un rival nada fácil de defender. Quizás un jugador que no es un pivot de oficio, pero que sabe laburar muy bien en el rol de punta como es Gianluca Legal, que hizo 3 de los 4 que tiene River hasta ahora en el parcial, en su victoria 4-2 sobre Asturiano. Y ahí sube rápido la presión de Asturiano. Caviglia, Alonso, Caviglia que juega la dualidad, va a llegar. Un desajuste de Asturiano en la presión en la salida. La toca River, como bien sabe hacer, la laburaban entre Paredes y Gianluca Legal, que estaba solo, recibió en el segundo palo, le devolvió la cortesía a Paredes. Es el 5-2 de River a falta de 6:39, todavía falta muchísimo tiempo, no tiene que bajar los brazos Asturiano, que todavía le queda muchísimo tiempo, el partido no está cerrado. Ahí Marani proponiendo el mano a mano, va a llegar hasta línea de fondo, intentaba pisar. Fana era quien lo acompañaba. Es córner para Asturiano, sí, córner. Dale, viejo. En los pies de Tincho Zoiza, ese córner. Zoiza buscándolo a Coqui. Coqui que recibe y va a proponer el mano a mano. Intenta sobre Caviglia, recupera, estaba atento Javi López, no le quiso tirar la pata. Cantarela, últimos 6:15. Aquí en Jorge Newbery, Marani y la pelota proponiendo mano a mano sobre Caviglia, saltea con Coqui que recibe medio mal esa pelota, trata de ponerla sobre el medio, recupera Pucheta, está atento Marani que va a buscar arco. Fue buena ahí la defensa de Marani que le llegó con todo a Pucheta. Javi López jugando para Caviglia, bueno, se ensució ahí, no sé qué hicieron. Caviglia que ahora conecta con Gianluca Legal, que gira y trataba de conectar con Paredes. No sé qué hicieron ahí entre Javi López y Caviglia. Hay cambio de cuarteto en Asturiano. Vuelve a ingresar el primero en la rotación de Blas Benvenuto. Lozano y todavía Zoiza en cancha, que le va a tener que dejar su lugar a su tocayo. Bueno, Testón jugando con Benvenuto. Benvenuto con Zoiza. Zoiza que trataba de buscar de nuevo con Benvenuto. Era clara esta de Asturiano para volver a poner en 2 la diferencia de gol. Sigue siendo en 3 sobre el parcial. 2 faltas tiene River, una sola falta tiene Asturiano. Como les dije, un segundo tiempo que tan solo tuvo un gol, 3 faltas, más tranquilo que el primero. Ahí trataba de recuperar en la salida Gianluca Legal
sobre la ejecución de Lozano del córner. Bueno, desatenciones ahora del Chino. La posesión es para River, hay que recuperar rápido ahora. Paredes y la pisada para el 8 para Pucheta era, perdón. Paredes jugando para Legal. Caviglia, Pucheta, la mueve River, defiende Asturiano. Ahí recibe Legal en el eje, rebota con Caviglia. Asturiano ahora esperando mitad de campo, la va a mover River para todos lados si Asturiano no empieza a subir la presión. Ahí encuentra el error. Casi logra robar y sacar la contra nuestro capitán. Últimos 5 minutos del encuentro aquí en Jorge Newbery. Y la mueve River, tiene que presionar a Asturiano, sobre todo sabiendo ya que la diferencia es amplia. Tiene que apretar el acelerador. 5 minutos es mucho, pero es mucha también la diferencia de 3 goles. Ahí presionaban sobre Gianluca Real y recupera a Tincho Fernández, que labura con su cuerpo, trata de girar, rebota con De Blas, se ensucia esa pelota, traba De Blas con Legal, le pone los brazos, bueno, los árbitros que no cobran nada, Caviglia, y buena la respuesta de Testón. Bueno, los árbitros siendo bastante pasivos sobre las infracciones de los jugadores de River. Es lateral para Asturiano, la pelota dio en el techo. De Blas para Testón. Testón que la sube y se va a tener que animar. Se anima Testón, pega en Paredes. Bueno, el intento de nuestro 1. Y el Chino, si no me equivoco, va a ser ese lateral, no lo veo desde acá. El Chino jugando para Bembe, buscaba arco nuestro capitán. Y va a haber minuto pedido por parte de River. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Veo por ahí una camiseta celeste, una 21 celeste en la mano de Tincho Zoisa. Se va a venir el 5-4. Asturiano lo mencionaba yo recién ahí con la gente acá en la tribuna. Es un buen momento para probarlo en un partido que ya está casi cerrado, en 4 minutos. Es un buen momento y un buen rival para medirse en el 5-4. Bueno, River moviendo esa pelota, ya jugaban esa falta que le sumaron al Chino en la salida de River. Ahí Bembe atento, no estaba atento Lozano. Checheo que hacía lo que quería, recuperaba De Blas, lo marcan entre dos, el Chino proponiendo en mano a mano, llega hasta línea de fondo, le queda a Lozano en la salida, Nico jugando con Mati, Mati con Nico, ahí la recibe el Chino, que va a buscar con Lozano, era bueno el intento, 3 minutos 44, ya preparado Tincho Zoisa con su camiseta de arquero jugador, para arriesgar estos últimos minutos, como les decía, contra un rival que lo sabe defender. Ahí recuperaba Benvenuto, que no se animó al disparo. Lo va a hacer Lozano, el córner para Asturiano, último minuto, últimos 3:35, y ya ingresó Zoisa para el 5-4. De Blas, Lozano, Cantarella y Benvenuto para el 5-4, la mueve Asturiano con paciencia, tiene que empezar con el giro o la flecha, sí, la flecha. Ahí la movían
de Coqui a Benvenuto cerrado, de Benvenuto a Tincho y Tincho en banda sobre el posteo del córner para meter la pelota hacia el centro. Ahí Javi López buscando a Gianluca Legal, llegaba bien el chino a defenderlo, se ensucia ahí la pelota, la sigue teniendo Legal, que gana encima el lateral. Corre el tiempo para Asturiano en lo que le resta para intentar con arquero jugador. La tiene Caviglia, Pucheta le había hecho ese lateral. Ahí la tiene Fana, que tiró un caño hermoso y le va a quedar a Gianluca Legal. Gianluca Legal que se la da a Fana. Todo el sexto gol de River es el caño de Fana, que se saca la mufa. Podría haber hecho su cuarto gol Gianluca Legal, le cede la cortesía a Luca Fana. Y bueno, un partido ya, a pesar de que quede mucho todavía, 4 goles es mucha diferencia, un partido cerrado. Un asturiano que propuso un planteo distinto a aquel que recuerdo en cancha de Jorge Newbery y una defensa más en el propio campo, esta vez teniendo la clasificación en el bolsillo a los playoffs. Buscó una presión, buscó jugarle de igual a igual a este River que demostró hoy sobre la presión de Asturiano tener ciertas fallas, pero que en campo rival no te perdona. Sin embargo, bien el intento de Asturiano. Ahí recuperaba Benvenuto sin full, con la cara la sacó Javi López, lo apuraba ahí Asturiano, que no vieron que había el 5-4, ya arriesgando con lo último que le queda. Lo que les decía, un planteo distinto. Hoy un Asturiano que trató de presionar, que en un primer tiempo fue positiva esa presión, que en el segundo tiempo también se vio positiva esa presión en un River que falló sobre la gestación, porque como les digo, una vez que progresa en campo propio, tiene jugadores muy habilidosos y muy buen pie para finalizar, tocan muy bien en campo rival, encuentran muy bien los espacios. Reflejado eso en el resultado, pero bueno, quizás no tanto en el pasaje del partido, que fue bastante parejo en las posesiones. Ahí llegaba atento Benvenuto para anticipar, ya se la deja a Testón, Testón que juega con Pichi, Pichi con Benvenuto, la mueve Asturiano, la pisa el capitán, juega para Coqui, Coqui que buscaba con Tincho Fernández, minuto 35. Le va a quedar a este partido. Y Testón buscándolo a Tincho, juega con Pichi, Pichi con Coqui, solo Coqui para buscarlo a Tincho. Estaba atento Javi López, que ya la baja con Pucheta, último pasaje de este partido. Lo que les decía, la presión de Asturiano ahí, haciendo efectivo el error del rival, lo que había sido la clave durante el partido. Deja algunos puntos positivos esta victoria. Bueno, Testón sacándose 2 jugadores encima, la pelota que le queda a Caviglia, está Juanchi Verdún defendiendo el arco, llega Testón, Coqui que le tira un caño hermoso a Caruso, Pichi jugando con Fernández, Fernández que rebota para Cantarella, últimos 50 segundos, Coqui que trataba con Juanchi, rebota esa pelota sobre Caruso. Y va a empezar a aplaudir estos últimos segundos la gente de River, la victoria de su equipo. Y se termina esta zona de campeonato para ambos equipos, que ocuparán puestos en playoff. La mueve Asturiano, Pichi proponiendo mano a mano, me encanta lo que hizo el Pichón, confianza para el más joven del plantel. Últimos 30 segundos, anecdótico lo que suceda ya desde el quinto de River, anecdótico los últimos 4 minutos, pero puntos positivos, como le dije, positiva la presión de Asturiano generando los errores de River, un partido que estaba para probar eso, un partido en el que tan solo se jugaba el posicionamiento en los playoffs. Yo creo que acertada la decisión de proponer un partido de igual a igual, últimos 10 segundos y se va a terminar el partido aquí en Jorge Newbery. Es victoria de River 6-2 sobre Asturiano. Se saludan los jugadores. Pará, y pateó el arco, Testón. ¿Por qué no pateó el arco ahí? Ahora sí, suena la chicharra final. Nosotros nos despedimos.
Una derrota que duele, pero nos estaremos viendo con la cabeza levantada en los cuartos de final de los playoffs de este campeonato de la B de AFA. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión y nos estaremos viendo.